mi nombre es Laura y sufrí bullying. Bueno, yo llegué al colegio que fui toda mi vida cuando iba en primero básico y en segundo llegó una compañera que era mucho más grande que yo. Yo desde pequeña siempre fui muy flaquita, muy pequeñita, más baja de la estatura promedio de mis demás compañeras, y llegó una compañera nueva y ella era mucho más grande que yo físicamente y además en cuanto a las calificaciones también. A mí me iba bien en el colegio, pero dentro del promedio de lo que se puede decir como normal. Me iba bien, pero no tenía el primer lugar del curso. Pasa que cuando llega esta niña, desde que ella llegó, que se ensañó conmigo y me empezaba a molestar por mi condición socioeconómica, o me hacía burla, me empujaba, me hacía zancadilla. También de repente pasaba que, no sé, me insultaba porque yo siempre fui muy sensible y lloraba en clase, entonces me decía que era llorona, o entre otros insultos que me decía. Y bueno, la cosa es que esto fue desde segundo básico a los 7 años hasta sexto, que tenía alrededor de 11 años. A mí siempre me gustó ir mucho al colegio, y pasó que ya cuando esto como que empezó ya a crecer, porque a medida que iba avanzando la edad, ella también iba creciendo. A medida que iba avanzando, íbamos creciendo, todo esto se iba intensificando. Y ahí ya llegó el momento en que dejó de gustarme ir al colegio. Y era raro que a mí no me gustara ir al colegio, porque a mí me gustaba mucho ir al colegio. Y eso a mis papás les empezó a llamar la atención. Pero yo ni siquiera era consciente de que lo que yo estaba pasando era acoso o bullying. Hasta que un día estábamos almorzando y yo dije que no quería ir al colegio y me puse a llorar. Y ahí mis papás como que ya me preguntaron directamente si es que estaba pasando algo en el colegio o si había alguien que me estaba molestando. Y ahí yo caí en cuenta y dije, sí, la verdad es que sí. Finalmente le dije a mis papás que ya no quería ir al colegio por esa niña. Y ese mismo día llegó un tío que es psicopedagogo. Y cuando le comentaron mis papás a él dijo que esto no podía dejarse pasar, entonces que él iba a ir a mi colegio a hablar con la inspectora. Hubo el mismo día en que él fue al colegio, yo tuve una situación con esta niña en que yo me defendí de lo que ella me estaba diciendo, y la profesora que estaba en ese momento, que era la de educación física, me echó del gimnasio. Y ahí, cuando me echó del gimnasio, yo fui a hablar con la inspectora, con la misma inspectora que después iba a hablar con mi tío. Entonces le conté todo lo que yo había estado pasando todos esos años, y dijo que se iban a tomar como cartas en el asunto. Finalmente ese mismo año la niña se fue del colegio. Luego de que ella se fue, nos dimos cuenta de que yo no era la única que estaba sufriendo esa situación. Por lo tanto, igual, si bien quedé como con secuelas en cuanto a mi autoestima y en cómo esa confianza que uno tiene en el colegio, pude lograr sentir ese acompañamiento de parte de las otras personas que también habían pasado por la misma situación. Entonces, quiero también como aconsejar a aquellos jóvenes que quizás están pasando por eso, que quizás los están molestando, a que no se queden callados. Yo sé que no es fácil porque yo lo viví, pero siempre hay alguien que va a estar dispuesto a ayudarlo, y a lo mejor no va a ser tu papá, tu mamá o el profesor. Quizás esa ayuda venga de la persona que tú menos lo esperas.